Buenos días, me alegro un montón de estar aquí, realmente todos los territorios que podamos ir conociendo también y exponiendo un poco el trabajo que vamos haciendo, a ver si se va creando también aquí una red de semillas con fuerza, ¿no? La exposición que os venimos a hacer, yo quería empezar un poco con la historia de las semillas, ¿no? Porque realmente pues las variedades tradicionales es algo que todos los agricultores antiguamente sembraban y recolectaban y seleccionaban año tras año por generaciones, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco la historia de nuestras semillas. La biodiversidad agrícola es un tema que realmente se trabaja bastante menos que otro tipo de biodiversidad, tanto de flora y de fauna, y le estamos tomando menos importancia, ¿no? Pero es el trabajo de muchísimos años de empeño por los agricultores y agricultoras del Estado, bueno, y realmente del mundo, ¿no? La agricultura empezó hace 10.000 años y desde entonces es el trabajo que han ido haciendo todo el mundo que ha ido cultivando, de selección, mejora y adaptación de todas esas variedades realmente al ecosistema donde están trabajando. Hoy en día pues realmente nos vienen las semillas de muchísimos lugares del mundo y no tiene nada que ver con las condiciones climáticas y con los insectos que pueden dañarnos a nuestros cultivos, seguramente insectos, incluso hongos, bacterias, virus, que estando año tras año tú puedes ir seleccionando de alguna manera. Antiguamente, ya no solo con variedades cultivadas, sino que el hombre se alimentaba de un montón de especies silvestres que hay en el campo, ¿no? De 8.000 especies de plantas que antiguamente se cultivaban, ahora solo estamos aproximadamente en un 150, y solo 12 de ellas realmente contribuyen al 70% de nuestra alimentación. Por lo tanto, poco a poco todo el mundo estamos como reduciendo nuestro aporte de nutrientes y de diversidad agroalimentaria que tenemos en nuestros platos también, ¿no? Entonces, pues la causa de esta pérdida de biodiversidad principalmente es evidentemente el cambio de modelo de explotación. Antiguamente eran explotaciones familiares, la mayoría de ellas para autoconsumo, y de esa manera también podías jugar un poco más. Ahora mismo estamos totalmente condicionados con intereses económicos, evidentemente. En el mundo agrario están las cosas muy complicadas como para poderte jugar tu economía familiar a cambiar de variedades, a ir jugando un poco con todo esto, ¿no? Y es por eso que, bueno, de alguna manera nosotros intentamos trabajar en este campo para facilitar a los agricultores y agricultoras toda esa investigación y esa adaptación de sus variedades y una mejora, ¿no? Hoy en día, evidentemente, pues por eso que realmente estamos condicionados al mercado, todas las variedades sobre todo se están adaptando a tener una forma súper homogénea para que el consumidor pues lo vea totalmente liso, que todo lo que es el fruto, ¿no? Luego también, evidentemente, pues como la globalización de alguna manera ha hecho que nos vengan productos y nosotros exportemos productos que viajan un montón de kilómetros, realmente las variedades tienen que estar muy adaptadas también a todo el transporte y el kilometraje que hacen, y que los procesos de maduración, pues por mucho que siga su proceso de maduración en el viaje, no afecte de alguna manera al fruto, ¿no? Y sobre todo se está mejorando los cultivos para eso, para resistencia a plagas y enfermedades, y por otro lado pues para el manejo, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, pues las variedades tradicionales es uno de los hándicaps que tenemos también, en parte porque eran productos locales para la ciudadanía de alrededor. Por lo tanto, los agricultores no estaban tan pendientes de que no tuviese problemas en el transporte, sino que realmente tuviese una buena calidad organoléptica, que al comerlo pues disfrutásemos de los sabores de la tradición y de la cultura gastronómica de cada uno de nuestros territorios. Claro, para nosotros realmente, como consumidoras, como productoras y como técnicas, nos gustaría que las variedades tradicionales realmente se recuperasen de una manera activa en los campos de cada uno de nuestros agricultores y agricultoras, y de esa manera poder seguir disfrutándolos la ciudadanía, porque hoy en día, pues evidentemente, como comentaba la compañera, mucha gente ni siquiera sabe ya cuál es el producto de temporada. Si no sabemos cuál es el producto de temporada, no podemos comprar producto local.
Entonces eso es algo que dificulta un montón y sin embargo las variedades locales está comprobado que tienen una mayor adaptabilidad al medio y al ecosistema natural donde estamos cultivando. Además, muchos de ellos realmente es la base genética que utilizan en las casas de semillas para poder lograr resistencias. Por eso existen los bancos de germoplasma. Los bancos de germoplasma, pese a que algunos técnicos evidentemente tienen como el romanticismo y el cariño de que la gente siga pudiendo disfrutar de los alimentos que antiguamente disfrutaban los abuelos, tatarabuelos y bisabuelos, aparte también es porque ese banco de germoplasma, esa genética de las variedades tradicionales han conseguido realmente muchas resistencias a hongos y bacterias y poco a poco pues los insectos, todo el tema de las asociaciones de cultivos, de las rotaciones, que en agroecología es un método primordial para no tener problemas fitopatógenos, ese conocimiento tradicional de nuestros ancestros realmente los utilizaban esta metodología, ¿no? Y aparte, como comentamos, pues si vosotros y vosotras os ponéis a recordar los alimentos que cultivaban vuestros abuelos en las huertas, seguramente vuestra cabeza, vuestro paladar ya empezará a salivar seguramente mucho más rápido que si estamos pensando en un tomate que en una gran superficie te puedan comercializar, ¿no? Entonces, bueno, pues con ese contexto, que eso es como estamos hoy en día realmente con la diversidad cultivada que tenemos en nuestros campos, pues os venía a hablar un poco de todo el trabajo que estamos haciendo, sobre todo en la red de semillas de Aragón, pero también contextualizado dentro de la red de semillas, como han dicho, estatal, Resembrando e Intercambiando, de la cual formamos parte casi desde el inicio, ¿no? Y bueno, pues eso, un poco nuestra historia como red de semillas es que unos compañeros de CERAI, yo realmente no estoy en CERAI ni liberada, en CERAI sí que hay, en esa organización sí que hay gente que trabaja en Expreso para potenciar la dinamización un poco agroecológica del territorio aragonés, y entonces estas personas, voluntarias y trabajadoras de CERAI, pues fueron a un encuentro de red de semillas estatal y les empezó a gustar. ¿Por qué? Porque realmente en Aragón no se estaba hablando apenas de eso. No se estaba hablando apenas de eso, pero sí existía una red de hortelanos del Sobrarbe, que es una comarca que está en el Pirineo aragonés, a INSA igual os puede sonar más, ¿no? Y esta gente sí que es verdad que tenían un trabajo previo muy grande y ya se habían preocupado por que no perder las variedades del territorio. Y entonces, entre las personas un poco de CERAI que fueron al encuentro estatal, con el apoyo de la gente que estaba a nivel estatal trabajando ya en redes de semillas y un poco también apoyándonos en la red de hortelanos del Sobrarbe, pues decidimos dar un paso y a formar lo que es la red de semillas de Aragón, que llevamos aproximadamente 6-7 años trabajando, ¿vale? Luego tenemos la gran suerte que en Zaragoza está el tercer banco de germoplasma a nivel estatal más importante de hortícolas, que está en el Centro de Investigación Agraria y Tecnológica de Aragón. Entonces, pues la verdad es que casi desde el principio tuvimos la lógica de realmente llegar a un convenio con ellos, ¿no? Y tenemos la suerte también de que este banco de germoplasma, en verdad, dependiendo de cada uno y de los técnicos que están trabajando allí, pues es más fácil acceder a ellos o no. Y en el caso del CITA, de hecho, hicieron un estudio de accesibilidad a bancos de germoplasma y era uno de los mejores puntuados, porque enseguida te intentan facilitar un poco la vida, ¿no? Porque realmente estos centros, el objetivo que tienen es poder facilitar a los agricultores también esas variedades tradicionales. Sin embargo, muchas veces simplemente se queda en conservación ex situ, que se llama, ¿no? En meter en congeladores a menos 8 o 18 grados, depende del tipo de banco que sea, las variedades para que perduren en el tiempo y se puedan utilizar alguna vez en la vida, o por casas de mejora genética de semillas, pero en este caso, bueno, pues todavía tienen mucha transferencia, ¿no? Entre las multitudes de actividades que podemos hacer en la red de semillas, pues lo que al principio sobre todo veíamos que clave y primordial es que, no sé en La Rioja cómo estáis en este tema, pero en Aragón pues todo el mundo rural, toda la tradición de alguna manera está desvalorizada totalmente, y es uno de los grandes problemas que hay, que muchas veces, yo en mi caso, a veces yendo a hacer temas de recuperación, proyectos de recuperación de variedades tradicionales y conocimiento tradicional, le vas a preguntar a las personas mayores sobre estos temas y te dicen, pero chica, ¿tú
¿para qué te interesa esto, no? O sea, si esto es de antaño, esto ya no tiene valor. Y sin embargo es lo que más valor puede tener en el mundo, porque eso no solo es la variedad en sí, no solo es el fruto, la calidad que tiene organoléptica, la resistencia a plagas que puede tener, sino que viene con un conocimiento tradicional asociado que es increíble. Y de hecho, una variedad sin ese conocimiento tradicional no te sirve de nada, ¿no? Por lo menos es un poco nuestro lema, es ese, porque si te viene una judía que no sabe si es más de un lugar más fresco, como puede ser Ainsa, y lo intentas cultivar en Huesca, nosotros lo hicimos, por ejemplo, Panzano es un pueblecito muy cerca de Huesca, y sembré unas judías que me dieron un agricultor, y no cuajaba evidentemente porque Panzano es un clima más fresco y hasta que no llegó septiembre, climas más frescos en Huesca porque hace bastante calor en verano, pues no empezó a cuajar. Entonces, si no tienes ese conocimiento, no puedes cultivar la variedad de manera óptima para que te dé una buena producción y poderlo comercializar. Entonces, las ferias realmente aragonesas de la biodiversidad agrícola, el objetivo que tienen sobre todo es dar a conocer todas esas variedades y revalorizar la cultura tradicional de cada territorio. Cada año vamos intentando cambiar entre las provincias Huesca, Zaragoza, Teruel, ir cambiando de comarca también, para poco a poco nosotros como personas amantes de todo esto, conocer realmente toda la biodiversidad que hay en esos territorios y llegar un poco más a la cultura tradicional que había en cada uno de los ecosistemas de Aragón, que cada comarca es un mundo, cada pueblo es un mundo, al igual en Aragón como en todas las comunidades autónomas, ¿no? Entonces, bueno, así comenzamos un poco intentando ir cada año a un lugar distinto y empaparnos de todas esas variedades y ese conocimiento tradicional, y a su vez también en esos encuentros te viene mucha gente que de repente dice, ahí va, igual vale algo realmente mi semilla, igual podemos hacer algo, igual podemos darlo a conocer a todo el mundo. Y entonces pues te traen semillas y al final terminas haciendo mesas de intercambio de semillas en las que la gente es un momento en el que pueden hablar del tema, para empezar. Porque muchas veces tú te vas a pueblos y realmente no le dan la importancia y se va perdiendo y ya no saben dónde está el melón de cuarentena que antiguamente se cultivaba porque era muy temprano, muy pequeño y muy rico. No lo hablan entre ellos, ni en las huertas, ni en el bar, ni allá donde vayan, ¿no? Entonces es un momento de intercambio tanto de semillas como de conocimiento. En todas esas jornadas también hacemos un montón de mesas informativas, o sea, ponemos un montón de mesas informativas, tanto de nuestros colectivos como otros, y luego participamos también en todos aquellos encuentros de agroecología que podemos ir, que se hace tanto en el territorio de Aragón como, bueno, puede ser aquí en La Rioja, ¿no? A su vez, evidentemente, podemos, bueno, con los compañeros que nos dedicamos un poco a nivel de ocio, la mayoría de ellos, ¿no?, o de militancia a estos temas, pues hablábamos con un compañero que hay muchos métodos de conservación, de alguna manera, tanto de conocimiento como de variedades, como de etnografía. Y había un ejemplo que decía que una conservación taxidermista, ¿no?, de alguna manera, de conservarlo en un armario intacto y que no vaya evolucionando, porque realmente eso era lo bonito, lo tal. Nosotros no queremos eso, nosotros queremos que esas variedades vuelvan otra vez al sistema agroalimentario, porque si no vuelven al sistema agroalimentario y la gente no puede disfrutar de ellas, pues está muy bien que se quede como historia, pero realmente la gente no puede volver a disfrutarlos, ¿no? Entonces nos parece muy importante que las variedades que queremos recuperar, hay algunas que pueden quedarse como valor a nivel general por historia, pero a nosotros lo que nos interesa es que esas variedades el consumidor realmente les acepte y les guste, ¿no? Y por eso realmente hacemos degustaciones abiertas a todo el mundo para ir viendo cuáles son los tomates, por ejemplo, que es lo más agradable a la degustación, ¿no? Son los que más le gusta a la población, pero aparte también, pues eso, vamos complementándolo con ensayos de campo, porque a los agricultores también les tiene que salir rentable. Por mucho que te guste mucho un tomate, si no le sale rentable al agricultor, o hay que adaptar el precio, o no se puede seguir sosteniendo ese sistema, ¿no? Ese cultivo únicamente, pues igual para el huerto de casa de autoconsumo. Entonces, bueno, pues así como las degustaciones y ensayos de variedades locales, también vimos que realmente cada uno estaba haciendo el plantero de esas variedades en casa y, pues por lo menos en Zaragoza, al final
Hace unos 3 años aproximadamente se tomó la decisión que ya con toda la biodiversidad que habíamos recolectado en el banco de semillas de alguna manera de Aragón, que tenemos banco, o sea, no hay un banco físico como quien dice tan concreto. Bueno, en Zaragoza tenemos un banco, pero luego en la red de hortelanas del Sobrarbe tienen su banco de semillas, luego todos los compañeros y compañeras que son agricultores profesionales o de ocio incluso tienen su pequeño banco de semillas en casa, ¿no?, con sus variedades más apreciadas. Entonces, bueno, para facilitar la vida también a todo este boom ahora mismo de los huertos de autoconsumo que está habiendo en todos los lugares, se decidió hacer plantero de una manera ya más coordinada. Entonces, pues al principio sobre todo lo que se hizo es, con todo nuestro banco de semillas, ir a un vivero, y como los viveros realmente, aunque igual tengan dificultad de sembrar y comercializar variedades que no son comerciales, que no tienen un registro en el Ministerio de Agricultura para poder ser comercializadas, sí que pueden hacer el servicio de que tú vas a sembrar al vivero tu semilla, o que tú le das la semilla al viverista y él te hace el servicio, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos así, y de esa manera, pues por la voluntad de alguna manera, por una donación, abrimos un poco, pues eso, se hizo el plantero, y cuando ya estaba elaborado, pues se hacía un día de encuentro en el que todo el mundo de la ciudadanía en general de Aragón podía venir a conseguir plantero de variedades tradicionales por una donación, ¿no?, que al fin y al cabo era por los servicios contratados casi por el viverista, y igual una pequeña donación más para poder seguir de alguna manera fomentando estas actividades que está haciendo la red de semillas. A su vez, como os comentaba, para nosotros es primordial la recuperación de conocimiento tradicional, pero esto es muy complicado, en el sentido de que tienes que tener tiempo, muchas ganas e incluso posibilidades económicas para poder invertir tu dinero. Por lo menos en mi caso, yo no pedí subvención para hacer el proyecto, por ejemplo, que hice yo de recuperación de conocimiento, y eso es mucho kilometraje y muchísimo tiempo de tu vida para invertir en ir de alguna manera recuperando ese conocimiento. En la red de semillas de Aragón, por suerte, ya hay un montón de gente que va haciendo sus pequeños trabajos de recuperación de conocimiento tradicional, y cada uno hemos elegido un poco las estrategias que hemos visto convenientes. De hecho, hicimos una formación interna hace poco de recuperación de conocimiento tradicional, estuvimos 3 personas dando un poco la formación, y es muy interesante ver cómo, por ejemplo, una compañera del Somontano lo que hizo es aprovechar desde los proyectos de dinamización local, con fondos de los PDR, creo recordar en este caso, pudieron hacer una campaña bastante grande de Tu semilla es un tesoro, en el que realmente desde los agentes de dinamización local pudieron facilitar un poco a que los agricultores fuesen a dar o a hablar de sus propias variedades, incluso se hacían mesas de intercambio de conocimientos, y con eso ir poco a poco viendo qué variedades tradicionales había en cada pueblo y todo el conocimiento tradicional asociado a ese, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco nosotros lo que queremos también es nutrirnos tanto a nivel local como a nivel estatal de todas las estrategias, de todas las metodologías que en cada uno de los lugares del Estado español, incluso a nivel internacional, se están llevando en cada lugar, ¿no? Y entonces, a través de mesas de intercambio de conocimiento e incluso talleres, poder todo el mundo estar más conectado con todo este mundo. A ver. Bueno, aquí son ejemplos para que podáis llegar a ver de alguna manera las cositas que se hacen. Pues hay desde mesas de experiencias hasta visitas a campo, a huertas, para ver in situ en las ferias cada agricultor local qué es lo que está haciendo, cómo gestiona su finca, incluso exposición de tomates. Aquí, por ejemplo, tenemos una de un compañero de Carlos Gil de la Almunia, que tenía, pues no sé decir, pero podéis ver en la mesa aquí abajo toda la cantidad de variedades de tomate distintas que pudo llegar a recuperar y a cultivar en su propia explotación, además de variedades frutales, que es uno de las personas además que más conocimiento tienen en cuanto a recuperación de frutales casi en el Estado realmente, ¿no?
Pues eso, durante las jornadas hacemos exposición de variedades, talleres, todos los años hacemos un taller de extracción de semillas y un taller de injertos también de variedades tradicionales, porque al fin y al cabo estos son conocimientos que, como estábamos diciendo, se están perdiendo y la gente ya llega un momento en que, como ha perdido la dinámica de seleccionar y conservar sus semillas, ya no sabe muy bien cuáles son los métodos que tiene que utilizar. Incluso pues nos ha llegado una semilla de pimiento verde. El pimiento verde se tiene que recolectar evidentemente cuando ya ha llegado a su época de madurez fisionómica en rojo para poder extraer la semilla. Si tú coges una semilla de pimiento verde no te va a germinar porque no está madura. Y todo eso, pues poco a poco, cuando te vas introduciendo a la agricultura y no tienes mucha idea, pues son conocimientos que se pierden y que hay que de alguna manera volver a aportarlos a la ciudadanía, ¿no? Los intercambios de semillas, catas de variedades locales, hacemos tanto degustaciones como catas, con panel un poco más de expertos o con una valoración más experta de alguna manera, con gente que nos ayuda principalmente del Centro de Investigación Agraria también, con un análisis sensoriales, que está todo pues como muy estudiado ya, el protocolo que tienes que seguir para que realmente la cata sea fructífera en cuanto a resultados, ¿no? Y luego multitud de charlas. En cuanto a recuperación de conocimiento tradicional, sí que es verdad que en Red de Semillas pues somos un montón de personas que somos voluntarias y que al final cada una va haciendo sus pinitos en cada localidad. Por lo tanto, bueno, pues de manera a veces más coordinada y otras veces más descoordinada hemos ido haciendo multitud de trabajos. La suerte que tenemos es que dentro de la red estatal de semillas hay gente con muchísima trayectoria en recuperación de conocimiento tradicional y poco a poco hemos ido haciendo un grupo de trabajo muy rico en el que nos juntamos gente de todas las comunidades autónomas que están en una red de semillas o que tienen su pequeño proyecto de recuperación de conocimiento y semillas. Y en ese grupo de trabajo al final vamos compartiendo las metodologías de alguna manera, ¿no? Ahora mismo es un proyecto de la Unidad de Barcelona que está en conexión también con la red de semillas estatal. Se ha hecho una plataforma de conocimientos tradicionales que se llama Conecte y ahí es un poco la idea es estilo Wikipedia de alguna manera, ¿no? Y entonces tú te metes a esa página web y la gente que estamos igual en el mundo, pero cualquier persona que esté relacionada con estos temas puede meter su pequeña ficha de caracterización de su variedad tradicional en la que habla un poco tanto de cualidades agronómicas como cualidades morfológicas del fruto, como también pues todo el conocimiento tradicional asociado. Es un tema bastante interesante y bastante complejo porque luego hay un montón de variedades, como podéis imaginaros, que realmente, por mucho que estés en una comunidad autónoma u otra, puede ser la misma. Entonces, bueno, luego hay muchas duplicidades. Incluso en el propio territorio de Aragón, pues la judía del Pilar también se llama la judía de Santa Quiteria y en otra localidad se llama la judía de Careta. Entonces muchas veces también es muy complejo el realmente ver si es igual, si es distinta, porque al final en cada territorio se va adaptando a sus condiciones y siempre tiene alguna distinción, aunque realmente el sabor pueda ser similar, ¿no? Ahora mismo, estos últimos años, nos estamos metiendo un poco más de caña en cuanto a hacer más trabajos de investigación y acción participativa que le llamamos, ¿no? Y un poco el objetivo principal es recuperar las variedades y revalorizar sobre todo el patrimonio agrícola que se está perdiendo. Entonces, pues claro, nosotros lo que queremos es conocer las variedades ligadas al territorio para perpetuar de alguna manera esa cultura gastronómica, sobre todo, que muchas veces se pierde, ¿no? Y recoger todo ese conocimiento tradicional para que pueda ser devuelto otra vez a la ciudadanía y se pueda seguir autogestionando toda esa biodiversidad agrícola. A su vez, claro, ahora estamos como haciendo más ensayos, entonces caracterizamos morfológicamente estas variedades para saber cómo son físicamente. Y eso también nos hemos ido dando cuenta porque en el Centro de Investigación Agraria, por ejemplo, donde está el Banco de Germoplasma, pese que se hacen ensayos, tienen aproximadamente unas 1500 variedades de hortícolas únicamente de Aragón, y tienen a su vez variedades tradicionales de todo el Estado español y a nivel internacional también que les va llegando, ¿no? Entonces no dan abasto
ahora mismo están, creo, dos técnicas en laboratorio en gestión de toda la información y aparte una persona de campo. No llegan a todo. Entonces, de alguna manera, esa simbiosis, ¿no?, que logramos hacer entre Red de Semillas y el Centro de Investigación Agraria es que, de alguna manera, como ellos nos aportaban 100 semillas cada vez que solicitábamos de alguna variedad concreta, pues nosotros, de alguna manera, lo que queremos es devolverles algo. Semillas igual no les sirve porque hacen multiplicación ellos y muchas veces es como más con esos conocimientos técnicos más explícitos para que realmente no se produzcan tan fácilmente hibridaciones, pero bueno, de alguna manera sí que por lo menos tener una foto del fruto y tener algo más de información complementaria que ellos muchas veces no tienen, sino que te dan solo la variedad con el nombre y el origen de esa variedad, ¿no? También, a su vez, ahora mismo lo que queremos ya es valorarlas agronómicamente a través del cultivo por parte de agricultores profesionales, porque lo que comentábamos, está muy bien las personas que tenemos huerto de casa poder saborear esas variedades, pero si luego el consumidor final no puede llegar a ellas de ninguna de las maneras, la cultura de alguna manera no se perpetúa en el territorio, ¿no?, que es un poco lo que se pretende. A su vez, pues bueno, lo que queremos es, como ya os había comentado, es ver la aceptación por parte de las consumidoras y consumidores por medio de las catas y degustaciones y multiplicar y reproducir estas variedades, especialmente cuando son interesantes tanto para el agricultor como para el consumidor, ¿no? Ahí es donde queremos ir nosotras. Y luego, el hándicap ahí que tendría que ser un puntal fuerte es luego toda la dinámica de comercialización de estas variedades dentro del sector. Y es un poco ahí donde queremos poco a poco ir llegando, pero bueno, por ahora estamos como en los pasos intermedios, ¿no?, de alguna manera. Entonces, nuestro trabajo de alguna manera en cuanto a recuperación se dividiría de alguna manera en dos sectores, uno que es simplemente el multiplicar biodiversidad agraria por medio de personas multiplicadoras que llamamos, que pueden ser cualquier tipo de persona que pueda tener una huerta y quiera multiplicar. Entonces hay muchas variedades que nos llegan de intercambios, que nos llegan pues de ellos mismos, realmente es un tomate, una lechuga, un puerro, una judía que tenían en su casa y que no quieren perder y no tienen el conocimiento de cómo realmente eso hacerlo llegar a la ciudadanía en general. Entonces, bueno, pues hicimos unas fichas de caracterización muy simples para que cualquier persona por lo menos pueda saber por lo menos qué medidas tiene que tomar, qué cosas tiene que contemplar para poder tener unos datos básicos de cara a que cualquier persona luego lo pueda cultivar, ¿no? Entonces, eso sería, como quien dice, la metodología número 1, pues nosotros tenemos gente multiplicadora que quiere multiplicar esas variedades y de alguna manera hacemos una pequeña formación. Por otro lado, ya tenemos una biodiversidad más concreta que a agricultores profesionales les interesa por lo que sea, entonces se solicita muchas veces al banco de germoplasma variedades tradicionales de la zona de cada agricultor o agricultora y de esa manera pueden realmente hacer un ensayo más exhaustivo para poder luego comercializarlo a través de los canales que cada productor pueda tener, ¿no? Entonces, bueno, pues sería un poco, primero se elegirían las variedades locales y se obtendrían las semillas por una vía o por la otra. Luego, lo que es muy importante es formar a todos los participantes a cuál es el proceso, el protocolo de alguna manera que tienen que llevar, las cosas importantes a tener en cuenta en cada uno de los cultivos y en cada una de las zonas, ¿no? Después de eso se haría la siembra o el cultivo de las variedades elegidas y pues los agricultores y agricultoras en cada lugar tendrán que hacer la ficha de caracterización morfológica y agronómica, como bien os he dicho, pues dependiendo del tecnicismo de cada multiplicador, pues se haría una ficha más sencilla o más complicada. Siempre después de eso intentamos hacer una valoración sensorial y organoléptica de cada uno de los productos, por lo que os comentaba de la aceptación del consumidor, para ver si realmente esa variedad se puede quedar simplemente en nuestro banco de germoplasma de intercambio o, sin embargo, se puede ir canalizando a productores agroecológicos principalmente, aunque también trabajamos con agricultores convencionales, sobre todo en el proceso de recuperación de variedades, aunque luego en el proceso de comercialización la verdad es que ya sabéis que el sector agroecológico es realmente el que está valorando estos productos.
tanto por consumidores como por agricultores y los que contemplan realmente seguir conservando la variedad. Aunque luego, si realmente empiezas a buscar, siempre encuentras un montón de agricultores convencionales. En Huesca, por ejemplo, hay un viverista, que son viveristas desde hace muchas generaciones, y bueno, realmente están los dos viveristas de Huesca, siguen conservando muchísimas variedades tradicionales y en uno de los casos todavía comercializa productos en la propia finca para consumidor final, aparte de plantero. Entonces, nos hemos dado cuenta que realmente sí que hay gente que todavía conserva esa tradición dentro del canal de comercialización, pero la verdad es que cada vez quedan menos. Bueno, pues luego básicamente lo que se haría es la aceptación del consumidor, reproducción y multiplicación de semillas, y luego la conservación y distribución de semillas y o plantero, dependiendo de los casos, ¿no? Bueno, pues esto sería un poco el proceso que se lleva. Hoy en día realmente, pues eso, hay fincas de multiplicadores, otras fincas de agricultoras ecológicas y otras fincas que en el caso de Zaragoza hemos tenido la suerte de que a nivel municipal terminó hace un año un proyecto que se hizo de intentar recuperar la huerta zaragozana y encima en ecológico. Hicieron una promoción, dos promociones de nuevos agricultores ecológicos que querían formarse en esas técnicas, y entonces gracias a eso pues se hizo una parcela cero o finca experimental en la que hacían prácticas de campo y encima se logró hacer un banco de semillas y una recuperación de variedades y siembra posterior, ¿no? Entonces allí también hemos podido hacer muchos ensayos de campo, tanto ceray como red de semillas, para poder evaluar un poco y caracterizar las variedades. Y luego, bueno, pues todo esto se recupera de alguna manera tanto de intercambios como de prospecciones que se hacen en campo para recuperación de variedades, donde las personas que nos apetece vamos viajando por pueblos y recuperando un poco esos sabios y sabias agricultoras que todavía están en la posesión del conocimiento de las semillas, para luego volcarlo pues, en nuestro banco de semillas o incluso aportárselo muchas veces también al Banco de Germoplasma de Zaragoza, que como realmente ellos hubo un tiempo que sí que se dedicaron mucho a prospección, pero últimamente ya no hay tanta financiación y no hacen ese trabajo, sino que hacen más el hecho de conservación ex situ, pues de alguna manera nos retroalimentamos también de esa manera, ¿no? Y bueno, sacamos la información que os hemos ido diciendo. Estos serían, por ejemplo, ensayos agronómicos. Realmente se han hecho en un montón de lugares, sobre todo en Sobrarbe, porque estos tenían mucha experiencia ya y tenían muchísimas variedades de judía. Se han hecho aproximadamente 3 años de ensayos de judías, con más de 10 judías seguramente, comparándolas a nivel agronómico y morfológico. Aparte de esto, pues también se está haciendo otro tipo de trabajos, tanto en Alcoriza, Teruel, como en Tarazona, también algunos agricultores profesionales, como por la zona del Matarraña, como por la zona de Zaragoza incluso, ¿no? Pues de ahí lo que comentábamos, estos serían como las dos tipologías de fichas de caracterización. Esta sería la más sencillita, que como podéis ver básicamente es un poco el nombre de la variedad, el multiplicador, el nombre del multiplicador, para luego poder acudir a él si hay algún tipo de duda, porque por ejemplo muchas veces también pueden ocurrir que te presente que esta semilla es de una manera, ¿no? O este fruto es de una manera, y tú luego cuando lo siembras realmente se ha hibridado, ha degenerado, y entonces, bueno, pues es una manera de recurrir a ver qué es lo que ha podido pasar en el proceso de multiplicación. Luego, pues siempre tiene que haber fotos del fruto de diferentes maneras según el cultivo. La complicación de esto, entre comillas, es que cada tipo de cultivo tiene que tener una ficha asociada distinta. No es lo mismo caracterizar un tomate que caracterizar una lechuga, ¿vale? Entonces, todo ese tipo de caracterización se ha tenido que hacer. O sea, de protocolización de alguna manera se ha tenido que hacer. Luego serían, pues eso, ya pesos, tamaños y sobre todo temas también de precocidad, un poco los ciclos de cultivo de cada uno cuando lo tienes que sembrar, si es más temprano, si es más tardano, y si ya puedes sacar incluso algún tipo de observación, curiosidad para el próximo agricultor que la quiera sembrar, pues ole, ¿no? Mucho mejor. Estas ya serían fichas que realmente son como un poco más complejas. Esta sería una cara de las 2 o 3 que suelen tener este tipo de fichas, y esto es lo que se hace ya en los ensayos de campo, que tenemos financiación de alguna manera de la administración. Con Gobierno de Aragón siempre salen ayudas para
para poder hacer este tipo de ensayos y bueno, pues eso, llevamos unos cuantos años intentando acceder a ellas. Las degustaciones, tenemos desde, como os hemos comentado, algunas catas más con un protocolo de evaluación, como luego simplemente degustación de un montón de variedades que cualquiera puede degustar y ya está. Lo único que hay que tener en cuenta es que siempre, aunque hagas una degustación, siempre está bien, aunque sea una valoración de, pues yo prefiero este a este. De esa manera tú ya puedes ir jugando de cara a podérselo aportar a algún productor, ¿no?, esa información. De todos estos ensayos y todo este trabajo que llevamos haciendo, pues aproximadamente hemos podido multiplicar unas 500 plántulas. De variedades del banco de germoplasma ya se han sacado del banco 111 variedades que hemos podido ir cultivando en cada uno de nuestras huertas, de todas las personas que estamos implicadas, 39 fichas de descripción, 35 de caracterización, estas son las que son un poco más complejas, y luego 5 catas a nivel profesional y 15 degustaciones. Esto realmente son datos de 2016 o 2017, no recuerdo muy bien. Ahora mismo, como antiguamente en las ferias hacíamos más degustaciones un poco más informales, ahora mismo ya estamos haciendo en cada una de las ferias 1 o 2 catas con un poco más, con valorización más concreta, ¿no? Resultados, pues eso, tenemos ahora mismo ya un listado de variedades disponibles que podemos acceder cuando queremos ir a comprar plantero. Tenemos también un montón de variedades con su ficha descriptiva en tablas Excel que podemos ir pudiendo observar cualquier persona que pueda acceder a esas semillas. Y luego aparte pues también una relación muy amplia de agricultores y variedades que año tras año van cultivando. Este último año, con los proyectos, con los ensayos estos de más profesionales de alguna manera que decimos, de recuperación y de conocimiento y variedades, estamos empezando a hacer unos cuadernos divulgativos que son muy interesantes. Creo que si queréis verlos en el bolso tengo estos 4, que son los primeros que han salido, en el que pues esto, por ejemplo, el Mayén, que está por aquí cerca de Cinco Villas, el tomate de Mas de Ruiz creo que ha sido en Alcoriza donde se ha hecho, la judía de Beceite en Matarraña y el melón blanco, que era un melón tipo tendral de invierno de Sariñena. Bueno, pues gracias a los ensayos se han podido caracterizar morfológicamente, organolépticamente por medio de degustaciones y catas, y aparte algo de recuperación de conocimiento. Entonces, esto lo importante, como lo que decíamos, ¿no?, es transferirlo a la ciudadanía. Por lo tanto, hay que hacerlo de una manera digerible para que no solo técnicos puedan aprovecharlo, sino que realmente cualquier agricultor, aunque sea de autoconsumo, pueda disfrutar de ellos, incluso los consumidores vuelvan un poco hasta intentar recuperar las recetas tradicionales de cada pueblo, ¿no? Porque nosotros también tenemos la suerte de contar con un experto gastronómico que es Ismael Ferrer, que tiene un blog que se llama Alimentación del Presente, y en ese blog él está ahora mismo, creo que es el mayor prospector que tenemos en Aragón, invierte su tiempo, el tiempo de su vida de ocio de alguna manera, pese a que tiene familia con hijos y tiene muy poco tiempo, pero dedica su tiempo realmente a ir por los pueblos y recuperar las variedades junto con ese conocimiento gastronómico, que realmente es lo que queremos también en parte, ¿no?, lo que tiene el valor. Entonces, bueno, de esa manera también este agricultor tiene contacto con, experto de gastronomía de alguna manera, tiene contacto con muchísimos productores, de manera que cada uno de sus platos detalla de dónde viene cada uno de los productos, ¿no?, y siempre intenta que sean de productores locales. Bueno, y todo esto, ¿quién lo hace posible? Pues realmente lo que comentamos, en la diversidad está el gusto y está la fuerza de entre todas poder ir haciendo este trabajo, ¿no? Entonces, pues hay desde personas que simplemente son simpatizantes de la red porque realmente les gusta un poco la filosofía que llevamos, y entonces simplemente pues pueden aportar la cuota de socio para que todo esto se siga retroalimentando,
como personas con cualificación técnica, ya no solo agronómica o técnicos agrícolas, que es como empiezan muchas cosas de estas, sino que también necesitamos gente expertos en gastronomía, en paneles de catas, gente de diseño que nos hace los carteles y gente que nos abre las puertas cada uno de los días cuando vamos a un territorio o a otro, ¿no? A su vez, pues eso, todos los hortelanos y hortelanas tradicionales, que es a los que realmente tenemos que agradecer toda esta conservación, que son las variedades que perduran, están en manos de todas estas personas, ¿no? Agricultores profesionales que nos están ayudando a valorarlas, aficionados de la huerta que siguen de alguna manera complicándose la vida, sacando su propia semilla o incluso yendo a comprar el plantero ahí en vez de a cualquier otro vivero para que perdure y poder hacer un poco esa investigación participativa que tanto nos gusta realmente hacer, ¿no? Partiendo de la observación y del respeto hacia la naturaleza. Luego un montón de voluntarias, tanto expertas e inexpertas, muchas veces aunque sea hacer la comida el día de la feria ya es una buena ayuda para nosotras porque tenemos que estar en muchas más cosas, y luego evidentemente la colaboración de la administración, bien sea porque solicitamos proyectos a DGA que nos financien según qué proyectos, como el Banco de Germoplasma, que se está implicando muchísimo y colaborando muchísimo con nosotros en facilitarnos un poco el acceso a la semilla. A su vez, evidentemente, pues una de las cosas más importantes es que haya consumidoras que realmente estén receptivas a volver a recuperar esos saberes y esa tradición, ¿no? Sin ellas realmente todo esto se queda, pues eso, en libros de historia, en libros de sociología y en libros de agronomía, en la que hablan de variedades que nunca más vamos a poder disfrutar. Y gracias a las consumidoras que solicitan cada uno de los días en cualquier frutería, en cada mercado agroecológico, cuáles son las variedades tuyas, cuáles son las variedades de temporada, cuáles son las variedades tradicionales, gracias a esas preguntas muchas veces facilita este trabajo simplemente. Conclusiones, pues que realmente son proyectos muy complejos en el que tenemos que estar implicados muchas personas, porque al final la gran diversidad de participantes también y nuestra gran diversidad de tiempos de la vida cotidiana que podemos sacar a este tipo de trabajos, pues hace que realmente se necesite mucho esfuerzo y muchísima coordinación. Sobre todo, esto implica mucho seguimiento y acompañamiento en un equipo de coordinación. Nosotros este último año sí que hemos podido contratar a una persona a un quinto de jornada aproximadamente, simplemente para que lleve los papeles porque no damos nadie abasto. Pero realmente lo bonito es que se haga entre todas, ¿no? y implicando un poquito de esfuerzo cada una podemos llegar a hacer muchísimas cosas. Bueno, sobre todo esto, como las personas vamos cambiando, ¿no? Nuestra energía y nuestra dinámica, pues se necesita como de alguna manera protocolarizar, ¿no? Hacer por lo menos un guión de si tú no has estado nunca en este colectivo, no has hecho este tipo de trabajos, saber qué pautas tienes que seguir para poder hacerlo más o menos bien, ¿no? Y bueno, aquí os dejo una frase de Ismael Ferrer, ¿no? de este experto gastronómico, y bueno, que es un poco desde el sentimiento más profundo el no descuidar las variedades vegetales que han formado parte de nuestro lugar de origen, ¿no? Que contribuyen al desmantelamiento de la huerta y a toda la cultura que se ha construido en torno a ella a lo largo de siglos, y sobre todo, pues eso, al no perder esos sabores de antaño, ¿no? De alguna manera, que queremos seguir disfrutándolos, y que realmente si perdemos este patrimonio alimentario local es algo que no se puede recuperar fácilmente. Entonces, bueno, pues era un poco esto lo que queríamos contaros, y esperemos que sigamos cultivando la biodiversidad y animaros aquí a poder hacer algo similar, ¿no? De alguna manera. Ya está. Solamente una cosita, yo desde luego me ha parecido súper interesante, porque yo siempre, bueno, más o menos sí he seguido un poco a lo mejor la Red Nacional, pero hacía mucho tiempo que no actualizaba este tema, y la verdad que tenéis una labor y un trabajazo de recuperación. Entonces, a mí la única pregunta es, de todo esto, sobre todo con aquellas variedades que habéis ensayado, que lleváis 3 años y tal, luego no terminan en el registro de variedades locales, de variedad de conservación. A ver, es un temón muy complicado, porque para empezar, normalmente las variedades tradicionales, no todas, pero nosotros hablamos de población, no es una variedad, es una población.
hay mucha diversidad, muchas veces incluso hay agricultores que, por ejemplo, pues cuando vas a los campos de una señora mayor del Pirineo, sembraba 3 variedades de judías a la vez. Y entonces ellas, ¿por qué era? Porque dependiendo de cada año, realmente, como venía el tiempo, pues había unas que les iba mejor, otras que les iba peor, y entonces todo eso está mezclado. Hay muchas veces que te hablan de un tomate rosa de no sé qué y te sale un gordo rojo y un gordo rosa. Por lo tanto, hay que hacer mucha... Claro, por mucho que en el registro de variedades se haya abierto de alguna manera la tipología de variedades de conservación o de variedades de interés, no me acuerdo cómo se llaman, variedades de interés, ¿no? Que es como que de alguna manera interesan para el agricultor familiar, pero no para un agricultor profesional. Sin valor comercial, ahí estamos, pues realmente los estándares por los que tienes que pasar siguen siendo muy poco laxos. Entonces ahí hay toda una lucha desde la red estatal que se está intentando hacer para que simplemente con estas fichas de caracterización, que nosotros hemos valorado más o menos una media del fruto, una media de pues eso, el ciclo de cultivo, una media de tamaño, sabor y cultura tradicional, se pueda incluso poder comercializar. Ahora mismo tenemos ese bloqueo. Lo que sí que se ha registrado algunas variedades en algunas comunidades autónomas, como ha podido ser en Cataluña, en Baleares, es algunas variedades que se ha descubierto que se estaba haciendo biopiratería, porque realmente eso es. Sobre todo en hortícolas, y te registran, y te lo digo, el tema este es porque, bueno, pues en el ministerio y bueno, en la unidad, y yo llevo ese tema, la gestión de la base de datos de semillas ecológicas. Y es una pena que sean los holandeses los que tienen registradas todas. Entonces, claro, a la hora de decir la base de datos que hay en el ecológico que las tienes que utilizar ecológicas, y tienes 80.000 variedades de tomate, que no estén todas estas, claro, pues es una lástima, porque claro, sí que tienen que estar registradas. Es la exigencia que tienes en el catálogo común. En el catálogo común van todas las variedades de conservación. Claro, aquí la suerte... Ahora hay que seguir investigando y a dar un paso más, que es un poco se quiere hacer en el nuevo reglamento, pero claro, está todo eso por definir. Claro. Pero yo creo que ahí sí que vais a tener un papel. Sí, sí, realmente es eso. O sea, sí que es verdad que algunas variedades, pues eso, el tomate de Ramellet, una judía catalana, pues sí que se ha intentado registrar, se ha conseguido, evidentemente, incluso algunas se han metido, en Baleares se han metido en bastantes en registro, porque sí que es una dificultad, sobre todo según qué certificadoras tienen más manga ancha, entre comillas. Por lo menos en algunas sí que, si tú justificas que esa variedad te ha venido de un agricultor, por mucho que sea convencional, pero realmente es una variedad tradicional, te permiten cultivarla y luego ir extrayendo tu propia semilla. Entra dentro del sistema de autorización de semillas no ecológicas. Ahí está. Claro, tienes que justificar que las que existen en ecológico no te sirven. Sí, o bueno, que es conservación de biodiversidad. Claro que eso también... Eso. Entran por ahí, lo que pasa es que sí que es verdad que dependiendo de las certificadoras también pues te permiten más o te permiten menos, entonces es un problema. Y no deja de ser una serie de excepciones que en teoría todo el mundo está con la vista pendiente porque todas las excepciones esas tienen que... Eso es, en el nuevo reglamento... Entonces, o encuentras un mecanismo para todas estas variedades locales que se está en el nuevo reglamento con variedades adecuadas la producción ecológica o material heterogéneo, que eso está un poco por definir, porque va a haber unos mínimos para clasificarlo como tal, porque esa parte en la legislación horizontal no está desarrollada, estuvo previsto pero se quedó ahí. Eso es. Y entonces a ver si se arregla. Entonces es súper interesante. Bueno, yo creo que habrá que dar un paso más, a lo mejor por vuestra parte, y ceder un poco más por la parte de la administración hasta llegar a un punto común. Claro, la complicación de esto es que tiene que ser, por ejemplo, una persona igual viverista o un productor que realmente quiere ver como su nicho de mercado el registrar una variedad comercial, porque desde las entidades las redes de semillas normalmente hay pequeños proyectos que sí que se dedican más a eso, pero no tenemos aptitudes de alguna manera, por lo menos a nivel económico no las tenemos,
como para hacer esos ensayos. Y, por ejemplo, el IMIDRA, que es el instituto, bueno, son los INIAS ahora de la Comunidad Autónoma, pues ha registrado, creo que variedades de melón, de esas tradicionales, y el Seguida también en Asturias. Yo creo que se están registrando por parte de estos centros y luego están a disposición. Eso es. A ver, por ejemplo, en el Centro de Investigación Agraria, en el CITA, sí que es verdad que llevan, o sea, cuando un agricultor o una empresa de alguna manera de hortícolas le solicita el registrar una variedad, en el tomate rosa de Barbastro lo que han hecho es coger toda la población de tomates rosas de Barbastro que había y el problema es que al final lo que hacen es seleccionar y convertir en variedad lo que era una población. Entonces ahora eso es tomate rosa de Barbastro y esto mío no, porque no tiene exactamente esas características que tú realmente has descrito en esa variedad. Entonces es una complicación, porque ahí es cuando ya... Claro, evidentemente la suerte es que el CITA no lo ha hecho como variedad comercial y no lo ha patentado, no lo ha protegido. Ahí estaría la siguiente, ¿no? El siguiente paso, que si te lo protegen, luego te complican la vida, que es un poco lo que se está intentando evitar como acción política, el registrar para que otras casas que se está viendo que están ensayando con la variedad no se apoderen de eso, que además es un derecho de los agricultores, no de la empresa, ¿no? Por el Tratado Fitogenético de los Recursos. Muy bien, ahora seguiremos. Vale.